Dios bendiga a cada uno de ustedes que está conectado en esta reunión y también a ti que tal vez encontraste este video mucho después de que fue publicado. Pero sí les puedo asegurar de que en este día, en este momento en el que tú estás viendo esto o estás escuchando este tema, Dios tenía preparado que tú tomaras una decisión. Tú no estás aquí por coincidencia. Esta verdad es una verdad profunda. Una verdad que tarde o temprano todo mundo va a escuchar. Ha llegado tu día. Ha llegado tu momento de escuchar esta profunda verdad. Una verdad en la que vas a tener que tomar una decisión. Una verdad que vas a confrontar una realidad. ¿Vas a seguir a una iglesia o vas a seguir a otra iglesia? No hay tres opciones, hay una de dos. Así que sigamos en este tema de Apocalipsis. Hemos estado estudiando por ya más de 20 días esta hermosa campaña de revelación de esperanza. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y el día de hoy, en este momento, vamos a estudiar resolviendo el misterio de la Babilonia espiritual, el llamado final de Apocalipsis. Así que antes de comenzar te invito a orar. Dios, en este momento ha llegado el momento de que tú nos dirijas a la verdad y que nos ayudes a tomar la decisión correcta. Dios, que cuando seamos confrontados con esta realidad, nosotros podamos serte fiel en todo momento. En nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. El libro de Apocalipsis nos presenta a dos mujeres, una mujer fiel y una infiel. Una mujer que viste de sol, que tiene la luna en sus pies, que tiene una diadema con 12 estrellas, que sigue a Jesús y que por seguir a Jesús es perseguida por Satanás. Pero por otro lado vemos a una mujer que monta a una bestia, que viste de púrpura, que engaña a las personas y que confunde a mucha gente. Vamos a ver las características de cada una de esas dos mujeres, qué representan y cuál de esas dos nosotros vamos a ser. Porque están hablando de nosotros, no están hablando de seguir, sino de ser. ¿Cuál de nosotras dos vamos a ser? Así que sigamos. Apocalipsis 12 nos presenta a esa primera mujer, una mujer que está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. No hace mucho me encontraba en el museo de Kimball, en la ciudad de Fort Worth, Texas, y ahí en ese museo, en una vitrina, había esta mujer, una imagen de una mujer con la luna en sus pies, con una corona y con un hijo en sus brazos. Y claramente era una imagen católica, y yo le dije a mi esposa, esa imagen está basada en Apocalipsis 12, antes de leer la información, y cuando leímos la información, claramente estaba basada en Apocalipsis 12, y la Iglesia Católica ha interpretado esa imagen de Apocalipsis 12 como la Virgen María, lo cual no es irracional, ya que la mujer carga a este niño, que claramente da su vida, y que y honra a Dios, y es llevado con Dios por su sacrificio. Y entonces Satanás airado le declara la guerra a la mujer. Pero entonces simplemente interpretar a esa mujer como la Virgen María no le hace justicia a todo el capítulo. Hay algo más profundo que solamente interpretar a esa mujer como María, la mamá de Jesús. Esta mujer representa a la iglesia. Y a lo largo de todas las escrituras, hablamos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la Biblia constantemente se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, como una mujer. Veamos aquí en Jeremías 6:2, dice, destruiré a la bella delicada hija de Sión, a la bella y delicada hija de Sión. El énfasis aquí, en este momento, no es destruiré, sino la bella y delicada hija de Sión, refiriéndose al pueblo de Israel. En Efesios capítulo 5 vemos que Jesús es el esposo de su iglesia, y su iglesia es la novia, y constantemente vemos la imagen de las vírgenes. En las parábolas de las vírgenes representan a la iglesia, 5 eran sensatas, 5 insensatas, y esa ilustración de la mujer, de la novia, de la virgen, de la hija, constantemente
es referida en la Biblia como la iglesia de Dios, la iglesia fiel a Dios. Y en Apocalipsis 12 vemos que esa mujer es o representa la iglesia de Dios, la iglesia fiel, la novia fiel de Cristo. Pero por otro lado, en Apocalipsis 17 vemos que se aparece una nueva mujer, pero esta mujer no está vestida de sol, está vestida de púrpura. Y esta mujer no tiene una corona con 12 estrellas, sino que tiene una copa de oro. Y no está parada sobre la luna, está sentada sobre una bestia. Y esa bestia y la mujer están parados sobre muchas aguas. Y vamos a ver qué significa eso. Es más sencillo de entender de lo que tal vez tú te imaginas. Así que acompáñame con un corazón abierto, guiado por el Espíritu Santo, para entonces dejar que la Biblia hable en nuestros corazones. Por eso te quiero recordar que si lo dice la Biblia, lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. El día de hoy yo no quiero que tú me escuches a mí porque he predicado muchos temas, porque le he dedicado muchas horas de estudio a la Biblia, porque he ido a la escuela a estudiar teología, porque soy un pastor. Esa no es la razón por la que tú debes de escucharme el día de hoy. No por cómo estoy vestido, no por nada más, ni porque hay una presentación muy bonita. Nada de eso te debería de llamar la atención. Lo que te debería llamar la atención es que la Biblia lo diga. Por eso te invito a tener tu Biblia abierta en Apocalipsis. Te invito a que lo tengas abierto en el libro 17, en el capítulo 17, que es donde vamos a tener la mayor parte de este tema. Recuerda, si no está en la Biblia, descártalo. No hagas caso. Pero si está en la Biblia, créelo y actúa de acuerdo a lo que se te está presentando. La iglesia del Nuevo Testamento radiaba de la justicia del Hijo de Cristo Jesús. La iglesia le era fiel a Jesús. Las verdades de Jesús eran predicadas y eran llevadas hacia toda tribu, lengua y nación. La religión era pura, las creencias eran puras, las verdades eran puras. Y bautizaban y convertían y seguían avanzando y avanzando. Pero entonces se levanta esta mujer. Apocalipsis 17, 1 y 2 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Podemos ver en nuestra imagen a esta mujer que está sentada sobre los reyes de la tierra, que influencia a los reyes de la tierra. ¿Con qué propósito? Con persuadir a la muchedumbre, a todas las personas. Vean lo que quiere decir las aguas. Las aguas, está sentada sobre las aguas y engaña a las aguas con el poder de los reyes, ¿cierto? Entonces es una iglesia que, ¿qué hace una iglesia? Alguien que trata de representar a Dios. Ellos te dicen: si tú quieres encontrar a Dios, tú puedes accesar por aquí y yo te voy a presentar a Dios. La iglesia, de una manera u otra, representa a Dios. Esta mujer quiere representar a Dios, pero ¿cómo quiere representar a Dios? ¿Bajo qué poder? ¿Bajo qué influencia? Bajo la influencia de los reyes. Esta iglesia entiende que la manera de conquistar a la muchedumbre es por medio de leyes impuestas, por medio del poder del Estado. ¿Cuál es el poder del Estado? El poder de hacer leyes, el poder de encarcelar, el poder de otorgar, el poder de tener un sello que te indica si eso es tuyo o no es tuyo, si eres legal o eres ilegal, si perteneces o no perteneces. Incluso tienen el poder de encarcelarte y decidir tu destino. ¿Qué son las aguas? En Apocalipsis 17:15 lo dice claro. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Vean, aquí vemos naciones y lenguas. ¿Es el problema un problema local? ¿Un problema cultural? ¿Un problema
simplemente de una región, de un continente. No, claramente el problema es mundial. El dominio que quiere tener esta iglesia no nomás es con un rey, no nomás es con una persona, es con reyes. Por eso es esta bestia con muchas cabezas, con muchos cuernos, representando a muchos reyes, a muchas personas, porque está sentada y quiere influenciar de manera global y no nomás local. Entonces esta iglesia tiene una influencia, o trata de tener influencia mundial y no nomás en un lugar. Quiere expandir y expandir. ¿Cómo lo está haciendo? Por medio de mentiras, embriagándolos con sus mentiras. Así que, ¿qué es la fornicación? Es la unión ilícita. ¿Qué se está uniendo aquí? La mujer representa a la iglesia, y la bestia, ¿qué representa? El Estado, las naciones, el poder de una nación, el poder de hacer leyes, el poder de tener un ejército, de tener una policía, de tener un sistema. Cuando hay esa unión, hay un poder. Y quiero que llevar a tu mente algo importante, que el sistema de la iglesia que ha caído, la iglesia está unida con el Estado. La iglesia no está buscando su poder en Jesús, está buscando su poder en el Estado. ¿Por qué? Porque quiere imponer. ¿Y cómo impone? Si yo quiero decirte a ti que una ley dada por el Estado no es mala, no estás adorando a Dios al seguir la ley del Estado, no estás faltándole el respeto a Dios, de lo contrario. Como buen cristiano, nosotros seguimos las leyes del país. Pero ¿qué pasa cuando las leyes se mezclan con la iglesia? Entonces la ley ya no nomás es impuesta por el Estado para salvaguardar la nación o para cuidar una sociedad, para el avance de la sociedad, ahora es de índole espiritual. ¿Por qué? Porque es dado por la iglesia, es influenciado por la iglesia. Así que si el Estado comienza a dar leyes porque es influenciado por la iglesia, porque hay una unión, entonces las leyes se están haciendo de índole espiritual. Y si la ley es de índole espiritual, entonces tú tienes que, si la obedeces, estás adorando a quien sea que está dando la ley. ¿Y qué si esa ley contradice tu conciencia? ¿Qué si tú esa ley la consideras como una ley que si tú la guardas, le faltas a tu Dios, te hace infiel a tu Dios, te hace romper los mandamientos de Dios? ¿Ven el peligro de la unión de una iglesia y el Estado? En el sistema de la iglesia verdadera, la iglesia está unida con Cristo Jesús y su poder está en Cristo Jesús, y no necesita imponerle sus leyes a nadie, porque creemos que Jesús nos da libre albedrío, nos da libre conciencia de nosotros tomar nuestras decisiones, y el que últimamente va a hacer nuestro juicio va a ser Él mismo. Pero la iglesia caída mira a los reyes, a los líderes políticos de la tierra para conseguir su poder, para que entonces ellos te obliguen a adorar. ¿Ven el contraste? Vean lo que dice Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer ramera de Apocalipsis 17 representa el sistema de religión falso. Una bestia representa un rey o un reino, como ya lo habíamos hablado. Pero vean lo que dice este comentario bíblico en la página 593, escrita por David Brown. Dice: el Estado y la iglesia son dones preciosos de Dios. Claro que sí. El Estado está ahí para cuidar a la sociedad, para avanzar a la sociedad, para el bienestar de la sociedad. La sociedad, votamos por nuestros líderes, aceptamos a nuestros líderes para que nos dirijan, para que juntos nos representen y entonces hagamos leyes que nos protejan y nos avancen y nos prosperen. Y la iglesia, del mismo modo, es una gran influencia para la comunidad. Las iglesias han hecho grandes cosas para las comunidades, desde obras de caridad, desde servicio a la comunidad. Y claro, las enseñanzas en muchas ocasiones son muy positivas: honestidad, integridad,
honestidad, todos estos valores que la iglesia enseña son sumamente valiosos, pero el Estado al profanarse se vuelve bestial. La iglesia al apostatar se convierte en la ramera. ¿Qué quiere decir esto? Que los países por sí solos pueden alabar a Dios y hacer la voluntad de Dios, y no son bestias, y no son representados por bestias. Pero cuando profanan, cuando se unen con la iglesia deja de ser un don de Dios y se convierte en una ramera, y se convierte en un apóstata y se convierte en profanos. Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y perlas. ¿Qué iglesia se viste de púrpura y se adorna de oro y piedras preciosas? ¿Quién será? Apocalipsis 17:4 continúa diciendo, dice: y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia y su fornicación. La copa de oro que tiene en su mano representa la intoxicación de la falsa doctrina. Y aquí vamos a ver un gran secreto, un gran misterio, podríamos decir, para hacerle más fiel al texto. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito con un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Antes de continuar, quiero hacer una pausa y decirte que lo que yo voy a hablar ahora no es para ofender a nadie. Yo sé que tú estás aquí porque quieres que yo te hable con la verdad. Yo sé que tú valoras la verdad. Entonces todo lo que yo diga va a ser en nombre de la verdad y nada más. Tenemos que entender que ese nombre, un misterio, que es Babilonia la gran ramera, la madre de todas, para poder entender esto, tenemos que entender el contexto. ¿Quién es Babilonia? ¿Qué representa? ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque había una Babilonia, que era un imperio, una ciudad, que fue muy influyente, tan influyente que persuadió y corrompió con sus mentiras al pueblo de Dios, a Israel. Israel, muchos de los problemas que tuvo fue porque creyeron en estas mentiras, porque se desviaron de la verdad y empezaron a creer en las mentiras que Babilonia promovía, la religión falsa. Y vamos a ver que entonces esta Babilonia que representa, esta Babilonia que fue muy influyente y que sus mentiras persuadieron incluso a los escogidos de Dios, a los que tenían la verdad de Dios, que tenían a los profetas de Dios, que tenían la tierra dada por Dios, fueron engañados por ella. Y de la misma manera esta Babilonia espiritual tiene el mismo poder de persuasión y tiene el mismo poder de engañar. Y vamos a ver más adelante que las mentiras o el falso sistema de religión de Babilonia, de literal, también las tiene la Babilonia espiritual. Las falsas doctrinas entrarían en la iglesia a través de este sistema religioso falso llamado Babilonia. Por eso nosotros seguimos la Biblia para no ser engañados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No un sistema falso, no las ideas humanas, sino su palabra es la que nos dirige. Dios te está haciendo la invitación de seguir la verdad y no seguir la confusión. Fíjense que la palabra Babilonia viene de Babel y nosotros conocemos la historia de Babel. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. La iglesia de Dios proclama la verdad, mientras la iglesia incorrecta, el sistema de religión falso, balbucea la confusión. Esa es una gran diferencia de la que hemos de estar alertas. Vean que en Daniel 4:30, un libro que se escribió en el tiempo de Babilonia, Daniel, el autor, estaba dentro del palacio de Babilonia y dice las palabras exactas de uno de los reyes que se llamaba Nabucodonosor. Vean lo que dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder y para la gloria
de mi majestad? Vean esta frase y vean cómo el rey de Babilonia se hace pensar o tiene una fraseología que lo hace muy parecido a como si él fuera Dios. Y es interesante notar que en la antigüedad los reyes de Babilonia creían, y la gente de Babilonia pensaba, que el ser rey era equivalente a ser un dios. La posición de rey te subía de estatus, no nomás de rey, te subía de estatus a Dios. Y tus palabras eran como si fuera un Dios. Y entonces está Nabucodonosor ahí sentado, haciéndose pasar como un rey, haciéndose pensar que él es un rey. Y sus palabras son como si fuera un rey. Babilonia, una religión hecha por el hombre. Vean qué interesante este concepto de una religión dada por Jesús, dada por Dios, y una religión creada por el hombre, en la que el hombre es la máxima autoridad. El hombre es el que da las palabras de Dios, y la gente, al obedecer a este hombre, es como si estuvieran obedeciendo a Dios. ¿Existirá una religión que se hace pasar por Dios, que cree que su voz y sus palabras son como si fueran dadas por Dios mismo? Mateo 16, 18 dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién edificó la iglesia? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Es Cristo Jesús. Hay dos sistemas de religión, uno hecho por el hombre y uno hecho por Dios. Jesús nos está llamando a salir de todos los sistemas de religión humanos. Por eso debemos de leer la palabra y encontrar que la cabeza, como lo dice Colosenses 1:18, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No es un humano, no es un líder, no es un sacerdote, no es un papa, es Dios mismo. La iglesia verdadera de Dios es la única organización tan grande que el cuerpo está sobre la tierra, pero la cabeza está en el cielo. Nosotros creemos que nuestra cabeza es Jesús y que el cuerpo somos nosotros, su iglesia. Su iglesia actúa en la tierra como el cuerpo de Dios, pero la cabeza siempre será Dios. Nuestro líder más alto es parte del cuerpo, no la cabeza. La cabeza es Jesús. Nadie tiene más autoridad que otro. Los pastores no tienen más autoridad o son más relevantes o son más influyentes que el pueblo. Ahora, el pueblo siempre obedece a los líderes, pero porque la cabeza influencia de esa manera, pero los líderes no están sobre de nosotros. Si un líder te dice que hagas algo en contra de la cabeza, tú vas a obedecer a la cabeza y no al líder. Vemos que Nabucodonosor se hacía creer Dios y que sus palabras eran como si fueran Dios. Y en los últimos días surgirá un sistema de iglesia-estado llamado Babilonia, que tendría un líder espiritual que afirma hablar como Dios. ¿Será eso una realidad en nuestros días? ¿Será que nosotros estamos enfrentándonos a una iglesia que verdaderamente se hace pensar o llamar como la iglesia de Dios y que su líder es el representante de Dios en la tierra? Debemos de tener mucho cuidado con esas declaraciones tan fuertes, porque esas declaraciones solamente nos indican que esa iglesia que se hace pensar que es Dios en la tierra, que es el intercesor de Dios en la tierra, nos están dando una señal de que esa iglesia tal vez está vestida de púrpura y está arriba de una bestia para confundir a las muchas personas. Veamos algunas de las cosas que Babilonia enseñaba. La Babilonia literal enseñaba que era un centro de adoración de la imagen. Y yo quiero que tu casa sea un centro de adoración de Dios y no de imágenes. Pero en Babilonia se creía que si ponías estatuas, si ponías imágenes, esas imágenes tenían poder. Y que ese poder te conectaba a la deidad. ¡Qué gran mentira! ¿Y cuántas casas el día de hoy tienen imágenes? Sí, se llenan de polvo, las tienes que limpiar, no hablan, se rompen, son movibles, están hechas
de cosas creadas por Dios. Qué gran engaño. Y tú piensas que, oh, bueno, no hay una diferencia, esto está bien, porque no es Tamuz esta imagen. Esta imagen no es Horus, o no es cualquier otro dios mitológico, no es Zeus, no es nadie del contrario, lo contrario, este es santo esto, santa esto, y entonces ya no está mal. Pero quiero que sepas que Babilonia es un centro de adoración de imágenes, y si tu casa tiene imágenes que tú crees que tienen poder, que porque pusiste esa imagen tu casa ya no le entran los espíritus, si tú crees que porque pones esa imagen tu casa va a traer prosperidad, es una gran mentira que viene en su origen de Babilonia. Cristo no nos invita a venir directamente a Él. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro sacerdote, Cristo no necesita nada que lo represente. De hecho, un mandamiento en Éxodo 24 y 5 dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Dios no necesita que tú lo representes. También dice que no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Esta imagen habla más que 1000 palabras. Yo no tengo que explicar lo que está en esa imagen, tú sabes que está en esa imagen. En esta ilustración nosotros podemos ver que eso es una realidad en muchos lugares. Babilonia es un centro de adoración de imágenes. Nosotros no necesitamos intercesores, no necesitamos santos, no necesitamos nadie que interceda por nosotros, porque podemos acudir directamente a Dios. Qué gran mentira la de Satanás, de hacerte pensar que Jesús está tan lejos que no puedes accesar directamente a Él. Qué gran mentira es hacerte pensar que Jesús necesita ser convencido por santos y santas para que entonces tú puedas ser escuchado. Esa es una gran mentira. Tú puedes acudir directamente a Dios. Si tú quieres hablar directamente con Jesús, tú lo puedes hacer porque Él es tu intercesor. También Babilonia es el centro de las falsas enseñanzas sobre la muerte. Vean lo que dice Ezequiel 8, 13, 14. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y vean lo que dice el siguiente versículo: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Vean la ubicación a donde tuvo que ir el profeta Ezequiel. Y vean lo que encuentra ahí. Y aquí mujeres que estaban ahí sentadas edechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Tamuz es el dios de la resurrección. Ellos creían que él moría por un periodo de tiempo, pero no moría, entonces él resucitaba. Entonces la idea de resurrección fue falsa, la resurrección falsa fue llevada por la influencia de Babilonia. Pero la Biblia nunca ha enseñado que cuando tú mueres estás en un estado de espíritu, ya sea en el cielo, ya sea en el infierno, ya sea en un purgatorio o aquí en la tierra. Los espíritus nunca han existido. Los espíritus no son bíblicos, porque cuando nosotros leemos la Biblia en Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Quién inventó la gran mentira de que cuando mueres tu cuerpo muere, pero tu espíritu sigue en el mundo? Lo inventó Satanás cuando confundió a Eva. Dios le dijo a Eva: si comes del fruto, morirás. Pero la serpiente le dijo: no morirás, serás como Dios, serás inmortal. Satanás sigue confundiendo a las personas para que crean que cuando mueres realmente no mueres. Qué gran mentira, qué gran confusión. Pensar que cuando mueres tu espíritu va al cielo le quita todo el poder de la venida de Jesús. Porque nosotros esperamos a Jesús porque serán resucitados los que han muerto, porque podremos ser encontrados con los que han muerto, porque sabemos que los que mueren no están sufriendo, sino que los que mueren están esperando en paz la venida del Señor, y cuando juntos regrese Jesús seremos arrebatados con Él en el cielo y viviremos por Él por la eternidad. Pero cuando tú piensas que cuando mueres vas directamente al cielo, pierdes todo el fervor de predicar la segunda venida, pierdes todo el énfasis de la segunda venida. Por eso creamos en lo que dice la Biblia, que cuando venga Jesús nos encontraremos nuevamente con los que han muerto.
no están en el cielo, no están rondando la tierra, no están en el infierno sufriendo, ni en un purgatorio decidiendo su destino. Están en el sepulcro esperando la venida de Jesús. Y por eso predicamos con poder que pronto Cristo viene. Pero Babilonia quiere quitar y diluir ese gran mensaje de la segunda venida de Jesús. Babilonia es el centro de adoración al sol. Vean lo que dice Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿A quién están adorando estos sacerdotes? Estos 25 personas están en el templo de Dios y están adorando hacia el sol, dándole la espalda al templo, dándole la espalda a Dios, porque el sol siempre ha sido, por mucho tiempo, un centro de adoración. El culto a la naturaleza, escrito por James J. Fraser, nos dice que en la antigua Babilonia el sol era adorado desde la antigüedad inmemorial. Las dos Babilonias, por Alexander Hislop, nos dice que para conciliar a los paganos con el cristianismo nominal, Roma, siguiendo su política habitual, tomó medidas para lograr la combinación de festividades cristianas y paganas, y lograr que estrecharan sus manos el paganismo y el cristianismo, hasta ahora hundidos en la idolatría, tanto en esto como en tantas otras cosas. Vean qué interesante, estaba Roma pagana y estaba Roma cristiana. Por mucho tiempo Roma fue pagana, la historia nos dice que ellos eran paganos, pero entonces el cristianismo empieza a crear influencia y entonces emperadores empiezan a aceptar el cristianismo y empiezan a ver que la opinión estaba dividida. Ahora hay paganos y cristianos, la mitad para un lado y la mitad para otro. ¿Cómo podemos unir las dos cosas? Bueno, ellos adoran al sol, reunámonos los domingos. Bueno, ellos adoran imágenes, bueno, cambiémosles los nombres a las imágenes, hagamos un sincretismo, unamos esta religión con esta, cambiámosles los nombres aquí, combinémoslos con esto y entonces podemos estar ambos juntos. Aquí dice el cristianismo y el paganismo se dieron la mano. ¿Eso adora a Dios? ¿Esa era la intención de Dios? De ninguna manera. Dios nunca tenía como propósito que eso sucediera, pero así pasó. Así que vean lo que dice este manual bautista, escrito en 1893, que cualquier bautista reconocería este nombre de Hiscox. Qué lástima que el domingo venga marcado con el sello del paganismo y bautizado con el nombre del Dios del sol. Claro, porque es Sunday, día del sol. Luego adoptado y aprobado por la apostasía papal y heredado como legado sagrado al protestantismo. El protestantismo guarda el sábado porque es la iglesia madre se los heredó. Y muchos han tenido y han tratado de justificar eso con la Biblia, pero la Biblia nunca ha enseñado guardar el domingo, no se encuentra en la Biblia. Entonces muchos han sacado de contexto y de una manera que para mí se me hace ridícula. En una ocasión estaba escuchando la radio y yo no sabía si era una estación adventista porque estaban hablando del sábado, y entonces yo decía, ¿será este versículo? ¿Será que son alguien adventista? Y entonces en algún momento dijeron, y el sábado es el domingo. Y mañana tal vez vuelva a contar esta historia porque es muy importante para entender que en ningún momento el sábado ha sido reemplazado por el domingo, pero de lo contrario, la gente ha tratado de justificar el domingo sin aceptar que el domingo fue heredado por la iglesia madre y no heredado por un espíritu de estudio de la Biblia. Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis sábados, que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Todas estas grandes pensantes que tú puedes ver ahí, estos grandes revolucionarios que protestaron en contra de la iglesia madre, que dijeron, esto está mal, las indulgencias están mal, la Biblia tiene que ser accesible, la Biblia tiene que ser traducida, los cultos tienen que ser en el idioma del pueblo. Y todas estas personas dieron y aportaron grandes verdades, pero eso no quiere decir que ya lo encontraron todo. Por eso el sábado
tiene que ser restaurado en la iglesia de Dios. Y por eso la iglesia fiel guarda el sábado, guarda los mandamientos y no guarda las mentiras de la iglesia madre. Ezequiel 22:26 dice: los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. Tenemos que hacer una distinción. Dice: no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Quiénes son esos sacerdotes? ¿Quiénes son esas personas que tratan de cambiar la ley, que se han abandonado la ley? Tenemos que tener mucho cuidado de esos líderes religiosos, esos sacerdotes que se hacen pasar como muy conectados a Dios, pero realmente están cambiando los tiempos y la ley. Daniel 7:25 nos advierte de esos líderes religiosos, esos sacerdotes, y dice: pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta bestia trata de cambiar los tiempos y la ley. Vean lo que dice George Eliot, ¿qué se propone? ¿Hacer una corrección en el código del cielo? ¿Va a ser borrado por la mano de una criatura la tabla eterna de la ley? El que propone tal acto debe fortalecerse él mismo mediante razones tan santas como Dios y tan potentes como su poder. En otras palabras, cambiar la ley de Dios y decir que tú tienes la autoridad para cambiar la ley de Dios, te estás poniendo en el lugar de Dios, ya que Dios escribió con su propio dedo su ley. Y cambiar su ley, tendrías que ponerte en la posición de Dios, lo cual es una gran blasfemia. Tenemos que leer la Biblia y estudiar la Biblia y darnos cuenta que solamente Jesús es nuestra cabeza. Cuando nosotros vamos y somos confrontados por la realidad, vemos que una iglesia tiene a Cristo como su cabeza, es dirigida por Cristo, guarda sus mandamientos, obedece a Él y solo a Él, pero otra bestia, la otra iglesia, está sobre la bestia para confundir a las muchedumbres con el poder del Estado y entonces presentar leyes que van a hacerte adorar a la bestia y no a Dios. Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El día de hoy hemos sido confrontados. Vean lo que dice Brown: en cada iglesia apóstata o conforme al mundo, hay algunas de las iglesias invisible y verdadera de Dios. Quienes se quieren ser salvos deben salir. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. El día de hoy Dios te hace una invitación, y esa invitación es que tú salgas de las mentiras y que adores al Dios verdadero, que sigas a Dios y no a alguien que se hace pasar como Dios. Tenemos que tener cuidado. El día de hoy se te han presentado dos mujeres. ¿Cuál quieres ser tú? ¿La que le es fiel o la que sigue los engaños de Satanás? Oremos. Mi buen Dios y Padre Celestial, el día de hoy más de una persona ha decidido ser la iglesia fiel. Ayúdalos a dejar a un lado las ideas y las prácticas humanas y que podamos seguir una religión pura, una religión en la que Cristo es nuestra cabeza. Ayúdanos a deshacernos de las imágenes, de esas ideas de que la muerte, que nosotros somos inmortales. Ayúdanos a quitar de nuestra mente todas esas ideas de que los líderes o los humanos pueden reemplazar el lugar de Dios, o que la iglesia o un humano tiene el poder de cambiar su ley. Ayúdanos a hacerte fieles a ti y solamente a ti, y seguir tu ley y solamente tu ley. Y ayúdanos a alejarnos de cualquier unión de Estado e iglesia y poder ser libres de conciencia y morir si fuera necesario por lo que nosotros creemos. Estamos en tus manos, Dios. Bendice a cada uno de los que han tomado una decisión de ser parte de tu iglesia. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga.